últimas vacaciones, su verano en China. Un país que aparece recurrentemente, últimamente en nuestras conversaciones, por supuesto, desde el punto de vista del análisis geopolítico, pero también desde el día a día. Digo, esta semana hablamos del cierre de una empresa muy importante, 920 empleados en la calle, y la palabra China aparecía cada rato porque los neumáticos chinos compiten en precio con los argentinos y cómo eso impactaba en esta empresa, etcétera. Sí, la semana pasada o la anterior se hablaba de la industria textil y de nuevo aparecía China, ¿no? De alguna manera China pasaba de estar en un contexto geopolítico de guerra comercial que nos quedaba un poquito lejos y ahora la sentimos cada vez más cerca, ¿no? Y sí es cierto que aparece también muy vinculada a una palabra mágica, que es, está en todos los títulos, que es el dumping, que es quizá una problemática que no terminamos de entender mucho. Bueno, repasamos ayer el discurso de Marco Rubio, que hay un fragmentito para compartir con ustedes y también con el invitado, donde habla un poco de civilización, ¿no? Y le preguntamos a Gabina, ¿te sentiste en otra civilización? Decía que sí. Y también se habló de la industria, también Marco Rubio señaló un poco mostrando la visión trampista del mundo, cómo la desindustrialización fue un error. Lo que implica que fue una decisión al mismo tiempo. Y eso es algo interesante para hablar. Todo esto funciona como introducción para presentar aquí en Infobae a la tarde, también en la 97.1 por la radio o en el canal de YouTube de Infobae, a Sabino Bacanarbaja, nuestro invitado en este momento. Alguien que me parece que algo conoce de China, no solamente porque lo estudió mucho, también fue embajador allí. Es diplomático, es politólogo, especialista en relaciones internacionales, pero en particular en China. Chinólogo, quizás el chinólogo número uno de la Argentina. Se dice sinólogo. Sinólogo. Por la sinología que viene del estudio, una palabra en realidad griega. Gracias Manu, Paula, Tomás, Maya, la verdad que contento de estar acá dando este debate, ¿no? Bueno, es un debate que aparece permanentemente, pero un poco para tu historia, para aquellos que no te conocen, más allá del cargo que ocupaste hasta hace no mucho, ¿cómo empezó ese vínculo con la cultura china? Yo vengo estudiando China hace, ya te diría, 20 años, desde un perfil más académico. A mí me impresionó, sobre todo, bueno, un poco se problematizaba acá, el gran desarrollo que tuvo China en un periodo tan corto de tiempo, ¿no? Acuérdense que cuando se crea la República Popular China en 1949, el 90% de la población era campesina, pobre, bueno, ni hablar de procesos industriales, ¿no? Y la expectativa de vida en ese momento era de 35 años. Bueno, el año pasado China superó la expectativa de vida de 78 años, o sea, mejor expectativa de vida que Estados Unidos, se ha convertido en una potencia industrial, tecnológica y una de las economías más potentes del mundo. Entonces, mi objeto de estudio era cómo hizo China para pasar de una sociedad campesina y de pobreza estructural a ser una de las grandes potencias. En ese crecimiento exponencial, ¿cuánto tiene que ver? Aparece recurrentemente como un argumento el sistema político de China, digamos. Bueno, sí. Las ventajas de no tener una democracia tradicional. En realidad, el elemento central para mí es la planificación, ¿no? Y después China tiene más de 5.000 años de historia. Bueno, ahora algunos antropólogos dicen que son 8.000, o sea, se ha extendido, porque hay indicios antropológicos que eso puede ser una sociedad más antigua aún. Y durante todos esos periodos históricos, que incluye dinastías, que incluye la República China con el Kuomintang, cuando cae la última dinastía china, China nunca tuvo un sistema de democracia liberal como nosotros. O sea, nunca se votó. En realidad, la primera vez que se votó en la historia de China fue con el Partido Comunista, en 1949. Por supuesto, no hay competencia de partido, es un partido único, pero por eso digo, es interesante cómo uno percibe la cuestión desde una mirada occidental o cómo uno la percibe cuando vive ahí, cuando empieza a interactuar con los chinos. En realidad ellos viven como el periodo de mayor democracia, la creación del Partido Comunista, ¿no? Y tal vez uno tiene esta idea de decir, bueno, no hay competencia de partidos, no hay un sistema democrático como el que hay en Argentina, pero bueno, ellos priorizan la estabilidad económica, el orden y el crecimiento económico, ¿no? De alguna manera, la sociedad china está muy atenta a los resultados y el Partido Comunista, como digo, logró obtener resultados muy concretos, incluso erradicaron la pobreza estructural en 2021 y además, para problematizar un poco, parte de ese desarrollo lo tuvo como protagonista también Estados Unidos. Como decía Tomás en la introducción, en un proceso donde Estados Unidos decidió relocalizar su industria en China. Acuérdense, acá en la historia, sobre todo en lo que se llamó la diplomacia del ping-pong, con
Nixon como presidente y Kissinger como uno de los grandes asesores. Tiene un libro que yo recomiendo que se llama On China, que es un libro muy interesante. Perdió un poco actualización porque China, bueno, ya está en otro proceso, pero es un libro interesante. Y lo que te muestra es cómo Estados Unidos fue clave también para el gran desarrollo industrial, sobre todo de China, y también Europa, porque la industria automotriz alemana también se radicó en China. ¿Por qué? Porque en la época, bueno, podríamos estar hablando varios programas de la historia de China, no voy a tratar de resumir, pero en la época donde China abraza la economía de mercado, que es con Deng Xiaoping, se llamó ese proceso la apertura y reforma, China hace estas zonas económicas zonas económicas especiales que implicaban una legislación muy favorable a la erradicación de empresas y, por supuesto, mano de obra muy barata. Por eso se llamó en ese periodo a China como la fábrica del mundo. Pero ponían dos requisitos. Uno, la transferencia de tecnología, y el otro, asociarse con empresas chinas. Entonces, en un lapso de 40 años pasa lo que está pasando ahora, ¿no? El CEO de Ford, Jim Farley, que estuvo recientemente en China, contaba esto, ¿viste? Bueno, él mismo dice que se compró un auto de Xiaomi, ¿no? Que claro. Xiaomi era una empresa que no hacía autos y ahora está fabricando autos. Eso te quería preguntar. ¿En qué momento pensamos en China como la fábrica de baratijas a este momento donde los autos le compiten a cualquier auto de línea europea? O sea, ¿en qué momento dieron este salto de calidad? Porque... Bueno, por eso, repito, es un proceso. China tiene por eso digo que es la parte interesante para reflexionar. Yo mi objeto de análisis es China, pero digo, no conviene copiar, sino reflexionar sobre las oportunidades que tiene Argentina. Y una clave es las políticas a largo plazo. ¿No? Tener políticas a largo plazo, tener política industrial, que creo que hoy es la discusión que se está dando muy fuerte hoy. Fíjense, en la historia de Argentina, en los 3 ciclos de aperturas económicas, ¿no? La dictadura, después el ciclo de los 90 y hubo pérdida de capacidades industriales y donde se importó, fíjate, también esos 3 ciclos marcan cómo fue cambiando los procesos productivos del mundo, porque antes se importaba de Europa y de Estados Unidos, después tuvo un rol muy importante Japón y ahora es China, porque cambió los procesos industriales. Entonces nosotros lo que tendríamos que reflexionar es cuál es nuestra política industrial o nuestra política de desarrollo para relacionarnos mejor en un sistema mundo que está ahora, por supuesto, el epicentro está sobre todo en Asia, no solo en China. El modelo actual de China, que es entendido, bueno, obviamente con la idea del dumping, etcétera, etcétera, que es entendido como un modelo agresivo, ¿de qué manera funciona? ¿Es efectivamente así? O sea, la forma en la que ingresan a los mercados es a través de una competencia desleal, o ¿cómo funciona? ¿Cuál es la idiosincrasia en algún punto de la modalidad empresarial china? El carácter central de China, de nuevo, es la planificación y que el Estado rige los destinos de la economía. O sea, a diferencia de lo que es Occidente o los esquemas más liberales, el que controla los sectores, sobre todo estratégicos de la economía, por eso repito, en este periodo de apertura económica, Deng Xiaoping propone estas cuestiones muy fiscales, porque no eran solo de condiciones laborales, sino fiscales, pero implica un proceso de transferencia de tecnología y un proceso de fortalecer las propias empresas chinas. Y después empezó a pasar esto, que la industria automotriz, como Volkswagen, tenía una competencia china, ahora China tiene 300 marcas de autos líderes, entonces... ¿Y cómo entran a competir? Primero, porque usaron mucho lo que la cultura de Asia es algo positivo que nosotros lo problematizamos, que es la copia. O sea, empezaron... Porque en China el derecho esa a autor transferencia, no existe eso. No, en realidad la transferencia, cuando firmaron esa transferencia de tecnología, pues tenías este requisito que por supuesto las empresas lo cedían. Por eso hay ahora una política interesante en la intelectualidad norteamericana que le dicen que el culpable del ascenso de China es Kissinger, ¿no? Porque diciéndole, bueno, ustedes hicieron esto para bajar los costos. Y después lo que les pasó, que ahora la industria, de hecho, hoy China concentra el 33% de la factura de la manufactura del mundo. Entonces el que quedó relegado es Estados Unidos. Entonces Estados Unidos, que había diseñado después de la posguerra un mundo de apertura económica, que se empezó para a decir, sus productos. Che, ahora ya el mundo de apertura económica no me sirve, y empieza esta política de Trump de repliegue estratégico. Acuérdense del último documento de seguridad estratégica, donde Trump dice, vamos a replegarnos al hemisferio occidental y vamos a expulsar actores como China, que han crecido enormemente. Fíjense, en el año 2000, China representaba comercialmente para América Latina $10.000 millones. El año 2024 superó los 500.000 millones. China se ha convertido en primero o segundo socio comercial de las mayorías de la economía de nuestra región, y esto es un poco, creo, que es lo que quiere corregir Trump. Yo creo que con malos mecanismos y malas herramientas, porque él ya fracasó en el primer mandato, y en este segundo mandato creo que vos no podés... la Corte acaba de fallar en contra de los aranceles, o sea, vos
no podés resolver la política industrial con una tablilla de aranceles de Excel. No lo puedes, tenés que cambiar los modos de producción. Vos me preguntabas cómo hizo eso China y también con mucho apoyo estatal, pero también incorporando sectores tecnológicos en todos los procesos fabriles. Yo fui a buscar en mi objeto de análisis y dije, bueno, me voy a encontrar con la cuarta revolución industrial en los procesos de fabricación de China de todos los rubros. Y la verdad que me encontré con la quinta, porque ya no era la automatización, la robotización, sino que ya hay inteligencia artificial coordinando los sectores productivos. Por eso estamos ya, no sé si vieron la película esta Minority Report, en un fue esquema... mencionado hoy, ¿no? Justo hablamos de esa película. Bueno, donde la inteligencia artificial está interactuando. Hay fábricas oscuras. ¿Por qué se dice fábricas oscuras? Porque trabajan sin humanos, coordinados por inteligencia artificial. Entonces esos procesos productivos son los que están desarrollándose en China. El documental American Factory, ¿lo viste? No lo vi. ¿No lo viste? Muy interesante. Es el intento de replicar una industria china en Norteamérica. Y hay algo de la cultura del trabajo que no logra que eso pueda ser. Bueno, ellos tuvieron problemas. Acuérdense que en China, cuando empieza a implementarse este plan de apertura, ¿no?, que fue un proceso también de liberalización económica, hubo las famosas protestas de la Plaza Tiananmen, ¿no?, con mucha represión. 90, y ahí también hay una lectura equivocada de Occidente desde nuestro lugar de decir, bueno, esto en realidad el reclamo central fueran los derechos individuales. No, hubo muchos componentes del orden conservador, porque ellos decían, este proceso de liberalización está generando trabajo de niños trabajando, desigualdades, inflación. Por primera vez, vos ves, los años anteriores tuvieron mucha inflación precisamente por este esquema de apertura libre. Ahora, bueno, por supuesto, lo que hizo China fue varias generaciones se sacrificaron y después el esquema productivo empezó a cambiar porque tenía una orientación, repito, estatal. La diferencia, si querés, con Occidente es que yo creo que está descontrolado el tema de las corporaciones, que están por encima de los estados en la economía, y lo que está discutiendo el mundo es hoy. Por eso digo que lo de Milei... ¿Quién conduce? Es distópico, porque va al foro de Davos en economías de Europa, incluso de Trump, donde están diciendo retomemos las riendas de la economía, ¿no? Aparece, de hecho, esta semana, con el ejemplo que citábamos al principio del cierre de FAT y la competencia con los neumáticos chinos, etcétera, aparece muchos economistas que en la comparación te plantean, bueno, pero hay una cuestión del costo de la mano de obra y que es imposible que Argentina compita eventualmente cuando ves lo que cobra un trabajador de FAT acá con lo que puede cobrar un trabajador que produce y que trabaja en una empresa china. ¿Cuánto hay de verdad instalada, de realidad, de mito? Bueno, por cierto, las capacidades productivas de China están superando, ya te digo, a economías de países desarrollados, incluso las norteamericanas, pero vos tenés, esto yo siempre trato de, acá la culpa ni nos salva a otro Estado, ni la culpa es de otro Estado. Acá lo que tenemos que discutir nosotros es una política de desarrollo concreta que yo creo que ya es escala regional. Porque con China, si no pensás en escala regional, vas a estar complicado porque es un Estado continente. Entonces vos tenés que empezar a discutir ese esquema. Entonces, repito, acá hubo otros ciclos donde se liberalizó la economía, por eso digo que el tema que Milei está a contramano de lo que está haciendo el mundo. Sí. Y en esos ciclos, por supuesto, los estados industriales eran otros y se rompieron los tejidos industriales y se importó de otros países. Hoy, como China es el estado industrial por excelencia, importás desde ahí. Claro, pero antes pasó en otro, y esta precarización del esquema laboral, este esquema de ruptura del esquema industrial. Yo creo que vos tenés manera inteligente de vincularse con China. Hay que mirar Brasil. En Brasil se están radicando las empresas automotrices y BYD, por ejemplo, y Great Wall Motor, instalaron fábricas. Y acá en Argentina, a diferencia de lo que hace Estados Unidos, porque yo vuelvo a esta contradicción porque es importante, nosotros pusimos aranceles ceros a los autos eléctricos. Acuérdense este gran barco que vino con autos de BYD. Y yo creo que la primera factura de esto, de Estados Unidos, acuérdense que Trump, ya lo ha dicho varias veces, salvó a Milei en las elecciones por este salvataje económico. Pero claro, con este acuerdo comercial, ayer, ¿no? Lo dijo él mismo, vino la primera factura, porque dijo, vos al final toda mi ayuda que yo te doy te la estás gastando en China. Porque esto es interesante, el que hizo primer socio comercial a China es Milei. Fíjense la paradoja. Pero repito, si vos tenés esta modalidad de apertura indiscriminada de las importaciones, vas a romper todo el tejido industrial de Argentina y tiene razón el sector industrial de Argentina porque está sufriendo las peores consecuencias. Si vos no protegés a tus sectores industriales estratégicos, te va a pasar con China y te va a pasar con cualquier otro estado, porque de hecho estamos importando productos de un montón de países, no solo de China. Es decir, que la idea sería converger en términos de modelo productivo a algo vinculado a la región, porque Argentina no está, si se quiere, en condiciones de competir con China.
En algunos segmentos sí. Por ejemplo, cuando yo estuve embajador, se hizo una cooperación muy fuerte con el sector nuclear, que Argentina tiene mucho prestigio. Argentina exporta componentes nucleares a empresas, incluso privadas, como Conuar, que está exportando componentes nucleares a China. Se hizo una cooperación muy fuerte con el INVAP. Por ejemplo, China, si bien tiene un desarrollo, todavía tiene algunos cuellos de botella. China importa el 90% de los radioisótopos medicinales. O sea, todos estos componentes para lo que son las tomografías computadas. Y Argentina tiene reactores que fabrican eso, que es el famoso reactor del INVAP, el OPAL, como el que nosotros exportamos y vendimos a Australia, que después hizo la cooperación también con India. Bueno, y China empezó un proceso para comprar 2 de estos reactores en una provincia china. China tenía un plan de por lo menos... Entonces, hay un montón de segmentos donde todavía Argentina tiene muchas capacidades. Repito, si vos no tenés un plan de desarrollo, ahora que está pasando con el sector nuclear, y bueno, le están desarticulando, o sea, se está parando ese proceso. Yo noto esa tensión entre planificar y no planificar, entre ciertos fundamentos del liberalismo económico y un liberalismo que yo no veo presente ni en China ni en Rusia, incluso en discusión en Estados Unidos. Y en Europa. Y en Europa, pero te quería traer a propósito, creo que es un amigo que tenemos en común, Francisco Tayana, Argentina, China y el mundo. Y recomiendo ese libro, suerte que lo traiga. Es un librazo. Sí, es historiador, así. Es historiador. Habla mandarín perfecto, estuvo estudiando acá. Él dice ser el único argentino que recorrió todas las provincias chinas. Bueno, ahí habría que ver, porque yo recorrí bastante provincias chinas, okay. Hay que ver el poroteo. Pero yo recomiendo ese libro, es muy bueno. Es muy bueno porque está justamente la historia en paralelo de Argentina y su relación. Y ese sí está actualizado. Lo muestro de nuevo, Francisco Tayana, es de la Universidad de Quilmes. Realmente, un lujo este libro. Creo que está dedicado, mira, vi ahí que está dedicado hasta en mandarín, le puso el nombre, debe ser el nombre. Me lo dedicó en mandarín, exactamente. Y hay una frase que me lega este libro, me lega Francisco, no sé si es de él, que dice, en 1949 el socialismo salvó a China, en 1989 China salvó al socialismo y en 2009 China salvó al capitalismo. Y es interesante esa reflexión. Bueno, muchos dicen que, porque aparte, ¿qué pasó con China? De ser la fábrica del mundo, pasó a ser el laboratorio del mundo. Y además incorporó un montón de sectores. O sea, lo que no les dije son los datos sociales. China sacó de la pobreza desde la creación a 800 millones de personas. Hoy claro. China tiene 400 millones de sectores medios. No hay precedente en la historia de la humanidad. 2 veces Exacto. Este crecimiento fue tan grande que, por supuesto, ayudó a muchos países, porque acá está la parte de que yo digo que aún hoy, por eso no hay que comerse esta curva de pelearse con ningún país, aún hoy tanto Estados Unidos y China son súper interdependientes. Yo creo que lo que está haciendo Trump, acuérdense que acá hay para mí un hecho muy importante que va a suceder este año, que es la cumbre de Trump con Xi Jinping en abril. Y si ustedes ven los tweets de Trump, está desescalando un poco, ni hablar los de Milley, porque si el jefe desescala, él desescala. Claro. Y de hecho mi tesis es que si viaja Trump, que ya confirmó que viaja en abril, en mayo está Milley visitando China, ¿no? Porque de hecho él consolida a China como primer socio comercial. Pero que vaya primero Trump, ¿no? No, es que si no va el jefe, él no va a ir. Entonces, si ustedes se fijan, viste, yo siempre planteo que China y Estados Unidos lo que tiene que está en 2 velocidades. China en esta paciencia estratégica y planificación de largo plazo. Trump tiene elecciones en noviembre y los indicadores económicos no le están saliendo muy bien. Sí. Tiene estos fallos de la Corte que va a tener un impacto muy fuerte porque él definió una política coercitiva a través de los aranceles para negociar. ¿Viste? Hay un libro de Trump de su biografía que le dice yo pego y para después negociar. Es un poco lo que hizo con los aranceles, pero si le sacan esa herramienta, se le complica su poder de negociación. Perdón, antes de entrar a lo del fallo de la Corte de hoy, que es la información más fresca, te quería preguntar, el caso FATE nos puso de frente con esta disyuntiva. ¿A quién protegemos? ¿A los industriales y a los obreros fabriles? O algunos dicen, bueno, pero la población general, a los consumidores, con la apertura indiscriminada, accede a bienes de menor precio. ¿Cómo en el mundo se está resolviendo esta disyuntiva? Bueno, el mundo está yendo hacia proteger los sectores industriales y los trabajadores. Porque acá lo que se está cuidando es el mercado interno. Repito, en esta fase, en un momento China empezó a decir, sobre todo en la crisis de 2008, cuando vieron que había un tema de especulativo y financiero, China empezó a decir, a concentrarse en su mercado interno. Ya son 400 millones de sectores medios, altos, que planean duplicarlos. O sea, hoy son 2 Estados Unidos de sectores medios. Esto le pasó a los procesos de las fábricas. Acuérdense, la primera presidencia de Trump dijo, bueno, ahora tienen que volver. Empresas norteamericanas tienen que volver. Y, como digo yo en broma, Trump les habló con el corazón, las empresas le respondieron con el bolsillo y le dijeron, no, pero si yo donde más vendo es en China. El celular antes del conflicto de Estados Unidos con China, la retórica sobre todo, el más vendido era el iPhone.
hay fábricas de Apple, las más importantes están en China, y de Tesla, entonces... Claro, no es solamente una fábrica, es un mercado. Ya es un mercado enorme, uno de los más grandes, como decías vos, que sostiene la dinámica, yo creo, del consumo mundial, y planean en 10 años llevar los 800. Entonces yo creo que la estrategia que, de nuevo, en un esquema, lo primero es un plan de desarrollo de largo plazo que tendría todos los sectores argentinos, porque vos no podés hacer una defensa solo de un sector industrial, tenés que hablar de todas las ramas industriales, y hay algo que me parece interesante decir para reflexionar de China, es que hace un solapamiento industrial. O sea, hace un ecosistema donde es como un efecto puzzle del esquema industrial. Entonces, ahora lo aplica el esquema industrial, este tejido, a la industria satelital, la aplica a la industria automotriz. Entonces, todo este esquema de automatización lo puede llevar a otros sectores cada vez más competitivos y más complejos tecnológicamente. Entonces, Argentina, yo digo, no es estar en contra de las consumidoras. Si vos no tenés sectores medios, no tenés consumidores. Entonces, si vos no protegés los trabajadores y la industria, no vas a tener mercado. Y ahí es donde yo creo que hay que, por supuesto, como decía Paula, para mí hay que hacerlo regionalmente por la escala de China. O sea, tenemos que hacerlo con nuestros socios, claro. El Mercosur hay que fortalecerlo. Dicho sea de paso, yo acá introduzco otra polémica, que es este acuerdo con la Comunidad Europea, que no va a suceder, que estamos hace 25 años, no va a suceder por Europa, no por nosotros. Y acá es una reflexión crítica que yo hago también a mi propio espacio político y al deterioro de las instituciones. Si vos estás trabajando 25 años sobre un acuerdo que no va a suceder, el desprestigio del Mercosur. Entonces, esas son las cosas que tenemos que problematizar. La complementariedad está sobre todo sobre Asia, sobre el sudeste asiático, sobre los países emergentes. La Cancillería argentina tiene 30 embajadas en Europa, solo 15 en Asia. Es un despropósito. La administración de Milei tardó un montón de tiempo y energía en armar un acuerdo comercial que ya lo pulverizó la Corte Suprema norteamericana, y además que la única ventaja, que era exportarle más carne, no estaba en el acuerdo, lo hizo por afuera Trump. Entonces, ahí es donde tenemos que discutir un programa de desarrollo con todos los sectores, yo creo que incluso con todos los sectores políticos, con los sectores industriales, pero también con la región. Sabino, muchas gracias. Sabino Bacanar Baja con nosotros. La verdad que es interesante y por supuesto que es casi para dedicarle un programa entero. 3 horas dura Infobae a la tarde, como buena parte de la programación de Infobae, y creo que así todos nos quedaríamos cortos porque hay mucho para analizar y por supuesto que muchos tentáculos y ventanas que surgen de esa misma conversación cuando hablamos de China como tópico, pero en definitiva el escenario de la geopolítica que por supuesto lo tiene a China, el país en el que Sabino Bacanar Baja fue embajador como gran protagonista. Gracias. No, gracias a ustedes y repito la última consigna. En realidad, lo que tenemos que problematizar es nuestra propia política de desarrollo. No hay actores buenos o malos, lo que tenés que tener es un plan para poder sacar lo mejor, y Argentina tiene muchísimas condiciones, porque además América Latina y esta región se está transformando en una región fundamental para el mundo que viene y para este mundo donde ya no hay un epicentro de 2 potencias, sino que es más multipolar, y ahí Argentina tiene muchas capacidades para desarrollarse. Muchísimas gracias. Sabino, un placer. A propósito de esto y de la novedad que un poco repasamos por arriba mientras hablábamos con Sabino, pero un tema que inevitablemente surgió en la conversación, estaba vinculado a esta novedad de la Corte Suprema de Estados Unidos, y a partir de eso también de este concepto que un poco nos traen Paula y Tommy para charlarlo, se vincula con todo lo que veníamos hablando hasta recién, que es este